Hace una mañana helada en las montañas de Colorado, un hombre baja por la cara de un edificio, apretando en el puño una gabardina que hace donde esconder su rostro. Su tobillo arde, la nieve y la noche lo envuelven. Minutos antes había pedido que lo dejaran ir a la biblioteca del juzgado para preparar su propia defensa, pues él había elegido representarse, y entre estantes esperó el instante en que nadie mirara. Entonces, simplemente abrió una ventana y se lanzó al vacío. Caminó despacio por las calles, cambió de ropa, se deshizo de rastros, y por 2 semanas no hubo rastro de él. Ese salto desde la segunda planta de un tribunal no fue la escena de una fuga de película cualquiera. Fue la huida de un hombre que por años había tenido 2 rostros, el del vecino educado, del estudiante atento, del novio amable, y el del cazador nocturno. Su nombre, Theodore Robert Bundy. Y lo que sigue es la historia de cómo ese contraste entre encanto y violencia mantuvo buena parte de Estados Unidos en vilo durante una década. Theodore nació un 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. A lo largo de su vida hubo confusiones sobre su linaje y la forma en que su infancia se articuló, detalles que hoy parecen piezas que encajan con dificultad en el rompecabezas de un hombre que aprendió a ocultarse tras roles sociales. Creció, en buena medida, en el estado de Washington, inteligente, carismático, con una facilidad para caer bien que le abrió puertas en la universidad y más tarde en círculos profesionales. Esa mezcla, un coeficiente intelectual alto, encanto social y habilidades para el engaño, fue el disfraz perfecto para lo que vendría. Durante los años 70, mientras el país vivía la posguerra cultural y el crecimiento de los campus universitarios, emergió un patrón: mujeres jóvenes que desaparecían en ciudades y periféricos. En muchos casos, las escenas iniciales no mostraban señales claras. Las desapariciones se parecían a las de una época de confianza en lo cotidiano, hasta que varios de esos casos comenzaron a conectarse por detalles sutiles: víctimas delgadas, de cabello largo, a menudo estudiantes, desaparecidas en zonas donde alguien podía esperar a la salida de una fiesta, a la salida de un bar o junto a un coche averiado. Investigadores y periodistas empezarían a entrever que no eran actos aislados de violencia, sino la huella de un mismo depredador. Bundy desarrolló con frialdad metódica una forma de acercarse. Fingía necesitar ayuda, un brazo herido, una muleta o un paquete, o simulaba ser una figura de autoridad. Su aspecto, su voz, su educación, le permitían bajar la guardia de las víctimas. En algunos casos, según testimonios y confesiones posteriores, las acompañaba hasta su coche, las ataba y las trasladaba a lugares solitarios. Allí, la violencia llegaba. La escena, cuando se descubría, dejaba preguntas sin imágenes gráficas que reconstruir para la prensa. Apenas rastros, cuerpos ocultos en bosques o riberas, huesos abandonados. Por la naturaleza de sus actos y la extensión geográfica, los investigadores tardaron en conectar las piezas. En junio de 1974, la desaparición de Georgia Hawkins, una estudiante de la Universidad de Washington, se volvió emblemática. Salió a altas horas y no regresó. Su caso encendió las alarmas en los campus de la región, que empezaron a revisar cámaras, entrevistas y recuerdos. Pocos meses después, restos y testimonios comenzarían a apuntar a un patrón que enlazaba a otras muchachas desaparecidas en la misma época. Jorgan sería una de las decenas de nombres que, con el tiempo, quedarían asociados a un asesino que aún hoy mantiene víctimas sin identificar y preguntas sin respuesta. El camino hacia la captura no fue sencillo ni lineal. En una madrugada de 1975, un policía de carreteras detuvo un Volkswagen Beetle que llamó su atención. El conductor huyó al ver las luces y dentro se encontraron artículos, máscaras, herramientas, objetos que no encajaban con una simple escapada nocturna. Esa detención en agosto de 1975 plantó la semilla que terminaría por enredar a Bundy en múltiples investigaciones. La recolección de testimonios, la relación con denuncias anteriores y la labor coordinada de departamentos policiales lo llevaron a estar bajo custodia. Aún arrestado, Bundy se mostró inquisitivo. Aprendió procedimientos legales, pidió representar su propio caso y, en aquella misma habilidad manipuladora, encontró oportunidades.
En junio de 1977, en una vista preliminar en el juzgado de Pitkin County, Colorado, donde se le permitía estar sin esposas para trabajar como su propio abogado, se abrió la ventana que mencionamos al inicio. Saltó, se escondió, y por varios días la búsqueda fue intensa. Fue recapturado días después, tras vagar por montañas y robar provisiones en cabañas. Su capacidad para improvisar y su determinación lo mantuvieron a salvo por un tiempo, pero no por demasiado. Mientras tanto, Bundy fue acusado oficialmente en distintos estados por un conjunto de crímenes. Su juicio más famoso, en Florida, giró en torno a una noche en que irrumpió en una casa de hermandad universitaria, el capítulo de Chi Omega, y en la que 2 estudiantes fueron brutalmente asesinadas. La comunidad universitaria de Tallahassee quedó marcada por aquella madrugada del 15 de enero de 1978, cuando fueron atacadas Margaret Bowman y Lisa Levy. Bundy sería declarado culpable por esos hechos y por otros que lo ubicarían frente a la máxima pena. Después de su primer escape, Bundy volvió a ser detenido, pero su capacidad para el riesgo no había desaparecido. En la última semana de diciembre de 1977, volvió a fugarse desde una cárcel en Colorado y llegó a Florida. Allí, lejos de las montañas y entre comunidades escolares, cometió lo que sería su acto final: el secuestro de una niña de 12 años, Kimberly Nitsch, el 9 de febrero de 1978. Su cuerpo sería hallado semanas después, y la investigación terminaría por enlazar todas las piezas sueltas de una carrera criminal que atravesó estados y décadas. La captura definitiva sucedió el 15 de febrero de 1978 en Pensacola, cuando un patrullero detuvo un vehículo robado y descubrió a un hombre que no quedaba indiferente a los indicios que lo rodeaban. Esa aprehensión permitió a las autoridades llevar a Bundy a quicio en Florida, donde las pruebas, el testimonio de sobrevivientes y la contundencia del caso lo llevaron a ser declarado culpable. El 24 de julio de 1979 fue encontrado responsable de los asesinatos en la Hermandad y de otros intentos, y poco después la Corte le impuso la pena de muerte. Si hay algo que fascinó e inquietó a investigadores y al público, fue la disonancia entre la apariencia social de Bundy y la brutalidad de sus actos. Durante los procesos y en entrevistas posteriores, emergió el retrato de un hombre metódico, con un entendimiento crudo de la psicología humana y de cómo la sociedad confía en rostros amables. Peritos y detectives lo describieron como organizado, que planificaba desplazamientos, ocultaba evidencias y manipulaba a los que lo rodeaban. En los años finales, psicólogos y perfiles criminales usaron el caso para entender cómo un encantador podía esconder a un depredador. También hubo vidas que sobrevivieron a la violencia y que contaron lo que sabían: mujeres que lograron escapar, testigos que ayudaron a reconstruir patrones. De ellas y de las que no tuvieron voz, quedó la obligación ética de contar la historia con respeto, no para recrear la violencia, sino para recordar a las personas detrás de los nombres. En ese sentido, la investigación posterior, los trabajos forenses y la labor de familias que buscaron respuestas se convirtieron en el contrapunto humano a la figura del asesino. A lo largo de los años en prisión, Bundy jugó con los tiempos. Pidió aplazamientos, habló con psiquiatras y hasta pidió que su historia fuera escuchada. En los meses previos a su ejecución, en conversaciones con investigadores como el detective Robert Keppel, comenzó a confesar asesinatos, un proceso que por ambición propia y tal vez por deseos contradictorios dejó más preguntas que certezas. En total, Bundy confesó oficialmente 30 muertes, aunque muchos expertos sostienen que el número real puede ser mayor. La extensión geográfica y el hallazgo parcial de restos complicaron siempre una cifra definitiva. El 24 de enero de 1989, Theodore Robert Bundy fue ejecutado en la prisión estatal de Florida mediante la silla eléctrica. Tenía 42 años. Sus últimas palabras fueron breves. Para la multitud que se había congregado fuera del recinto, el acto fue un cierre público que, sin embargo, no cerró los ecos del caso. Familias sin respuesta, restos no identificados y legados científicos que aún hoy discuten la forma en que la cultura mediática modeló y a veces romantizó la figura del criminal. No puedo terminar sin decirlo. La seducción que ejerció Bundy, ese encanto del asesino, dejó una lección amarga. No es una lección sobre las apariencias, sino sobre cómo fallaron redes de protección, cómo las jurisdicciones desarticuladas permitieron que un depredador se moviera entre estados
y cómo la narrativa pública pudo, por momentos, construir un mito alrededor del criminal en vez de centrar a las víctimas. Investigadores forenses siguieron trabajando décadas después, nuevas técnicas dieron frutos en otros casos, y aún hay nombres sin la justicia plena que merecen ser escuchados. Al final, cuando se apagan las luces del tribunal y la silla eléctrica queda vacía, hay algo más persistente que la historia de un solo hombre. Hay restos sin nombre en bosques fríos, hay fotografías familiares que esperan una tumba digna, y hay notas en cajas que nadie ha abierto. Antes de despedirnos, en sus últimas entrevistas, Bundy prometió y parcialmente entregó pistas sobre lugares donde aún habría cuerpos. Algunas pistas cerraron capítulos, otras abrieron interrogantes. ¿Qué otras historias siguen enterradas en la tierra? ¿Cuántas voces esperan todavía ser escuchadas?